Bienvenidos a un episodio más de tu programa favorito, Cómo imitar la vida de los santos. Hoy los invito a adentrarse en el fascinante mundo de Santa María Goretti. En esta historia nos sumergiremos en la vida y el legado de esta gran santa. Vamos a descubrir sus lecciones que aún resuenan en nuestros corazones hoy en día en todos los católicos. Prepárate para una historia extraordinaria. Bienvenidos, ¡comenzamos! En el año 1902 moría terriblemente apuñaleada la jovencita María Goretti, mártir por defender su castidad. Es una de las más famosas santas modernas. Nació en Corinaldo, Italia, en el año 1890, hija de los sencillos campesinos Luis Goretti y Assunta Carlini. Era la segunda de 6 hijos. A causa de su pobreza, la familia tuvo que irse a vivir a unos terrenos pantanosos, cerca de un pueblito llamado Neptuno. Y allí los zancudos contagiaron de paludismo al papá, el cual murió cuando María tenía 10 años, dejando a la familia en total pobreza. El mayor de los hijos apenas tenía 13 años. La mamá tuvo entonces que dedicarse a trabajar en el campo y dejaba en la casa a María, la mayor de las hijas, quien estuvo encargada de cocinar, lavar y cuidar de los demás niños. La jovencita era la más alegre de todos en la familia y la más cariñosa con la mamá y con los demás hermanos. Ella preparaba las comidas, cosía y remendaba, y cada semana iba al pueblo a asistir a la clase de catecismo. Sumamente modesta en el vestir, era además muy piadosa. Al cumplir los 11 años hizo su primera comunión, y desde entonces se propuso preferir la muerte antes que cometer un pecado. El asesino de María se llamaba Alejandro Serenelli, tenía 20 años. Se dedicó a lecturas impuras y éstas le dañaron su alma. Era un trabajador de la misma finca donde vivía María, y al verla tan hermosa se enamoró de ella, y sus pasiones lo incitaron a irrespetarla. La niña, aunque apenas tenía 12 años, sin embargo, como robusta campesina, aparecía como si tuviera 3 años más. Ya otras veces Alejandro le había hecho propuestas indignas a la jovencita, y ésta las había rechazado valientemente. Él se sentía despreciado y como vencido por la fuerza de voluntad de la santa. Y en el año 1902, por la tarde, aprovechando que la mamá de María estaba trabajando en el campo, el joven subió al segundo piso de la casa, donde la joven estaba remendando una pieza de ropa, y le invitó a entrar con él a una habitación. Ella lo rechazó y el otro a empujones la lanzó hacia adentro. La niña gritaba pidiendo auxilio, pero él la ahogaba con sus fuertes brazos. Ella exclamaba: «No, no, es pecado. No, no, Alejandro, te irías al infierno. Prefiero morir antes que hacer lo que desagrada a Dios». Al oír esto, el atacante sacó un cuchillo y apuñaleó brutalmente a la inocente joven. Ella cayó por el suelo, pidiendo auxilio. El asesino le clavó todavía una vez más el puñal en la espalda y salió huyendo. 14 heridas le contaron después en su cuerpo a la niña los médicos al examinarla. Lo último que el asesino escuchó antes de salir huyendo fue: «Alejandro, yo te perdono». Al fin llega la mamá y le pregunta angustiada: «María, María, ¿qué ha sucedido? ¿Quién te ha herido?» «Fue Alejandro». «¿Y por qué te hizo esto?» «Porque no quise hacer las cosas malas que él quería». Y el mismo asesino y los médicos certificaron que la niña conservó su total virginidad. 5 horas después, una ambulancia llevaba a la pobre hija al hospital de San Juan de Dios. Por la misma carretera, unos policías llevaban encadenado a Alejandro Serenelli. Distinto fruto de la educación que cada cual había recibido, María aprendió a preferir la muerte antes que ofender a Dios, y Alejandro aprendió en sus malas lecturas a obrar el mal sin medir sus consecuencias. El estado de la jovencita era desesperado. Los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida, pero todo fue inútil. Sin colocarle anestésico, porque no lo había, le abrieron el vientre para operarla, y durante 2 horas la pobre víctima sufrió aquel atroz martirio. María toma entre sus manos la medalla de la Virgen Milagrosa, que siempre llevaba al cuello, y va ofreciendo a Dios sus terribles dolores. Con paciencia sobrehumana soportó la operación y la sed abrasadora que la siguió. Recibió con emoción de niña inocente su última comunión y la unción de los enfermos. Narró que desde hacía tiempo tenía temor de una agresión de Alejandro, pero que no había dicho nada por no angustiar a la familia. Le preguntan si perdona al agresor. «Sí, le perdono por amor a Jesucristo y deseo que un día pueda ir él también al cielo». Luego empiezan los delirios de la altísima fiebre. Grita angustiada como tratando de defenderse de Alejandro. Luego invocó a la Virgen Santísima,
y recobra la calma. 24 horas después de ser atacada, murió santamente. La mamá, el señor cura párroco, una noble señora española y 2 religiosas italianas, habían permanecido toda la noche junto a la cama del agonizante. Su muerte conmovió a las gentes de la región, sin distinción de clases sociales. Todos quisieron asistir a su funeral, que resultó solemnísimo. Alejandro fue condenado a 30 años de prisión. Al principio renegaba y no daba muchas muestras de arrepentimiento. Más bien, lo que sentía era rabia y desilusión por haber cometido semejante error que tantas personas le costaba. Pero en el año 1910 tuvo un sueño. Vio que se encontraba con María Goretti en un bellísimo jardín donde ella estaba cultivando hermosas rosas, y que la niña le decía que él también podría ir un día al paraíso. Esto lo transformó por completo. Se confesó, empezó a comportarse sumamente bien en la cárcel y a ofrecer sus oficios y sus sufrimientos por sus pecados. Y al fin, las autoridades le rebajaron la 10ª parte de su condena por buena conducta y salió libre después de 27 años de cárcel. En la noche de Navidad del año 1929, la señora Asunta, mamá de María, que estaba de sirvienta en una casa cural, sintió que tocaban a la puerta. Salió a abrir y era Alejandro. «Señora, ¿me conoce?» Y bajó los ojos. «Sí, Alejandro, lo recuerdo muy bien». «¿Me perdona?», suplicó el pobre hombre, que llevaba en su rostro las huellas de 27 años sufriendo en la cárcel. «Sí, Alejandro, Dios lo ha perdonado. Mi hija también lo perdonó. ¿Cómo no lo voy a perdonar yo?». Aquella noche la pasó en la casa del párroco, y a la misa de medianoche se acercaron a comulgar juntos, la madre de la santa y el asesino de la mártir. En adelante, la señora Goretti nunca permitió que la gente tratara mal a Serenelli. Cuando las gentes se extrañaban de que lo tratara bien, ella respondía: «Está tan arrepentido. Mi hijita María lo perdonó. ¿Por qué entonces no lo voy a perdonar yo? Es cierto que ha cometido un pecado enorme, pero Dios ha sabido sacar mucho bien de tanto mal». Alejandro terminó sus días como hortelano en un convento de los padres capuchinos, arrepentido y haciendo penitencia por sus pecados. La fama de María Goretti se había extendido por todo el mundo, y el pueblo empezó a tener noticias de que la santidad de esta jovencita no había sido algo improvisado, sino que del estudio del catecismo, de sus frecuentes oraciones, de su gran devoción a la Santa Virgen y de las enseñanzas que había recibido en su hogar tan creyente, ella había logrado obtener una gran cantidad de virtud, lo cual le consiguió de Dios la enorme gloria de morir mártir. Se le invocaba ya como una santa y por su intercesión se consiguieron varios milagros. Entonces la Santa Sede dispuso hacer los estudios para su beatificación y canonización. La gran fecha fue el 24 de junio del año 1950. La multitud de peregrinos que deseaba asistir a la purificación de esta mártir de la pureza era tan grande que las ceremonias de la canonización no se pudieron hacer en la Basílica de San Pedro. Fue necesario hacerlas en la plaza. Más de 500,000 personas presenciaron aquella tarde la ceremonia impresionante. Difícil recordar una ceremonia más emocionante para una de estas fiestas. El sumo pontífice Pío XII salió al balcón del Vaticano, acompañado de la Madre de María, que tenía ya más de 80 años, y de 2 de sus hermanas y 1 de sus hermanos. La gente no recordaba el caso de que una mamá hubiera asistido a la canonización de su hija. El Papa comparó a María Goretti con Santa Inés, la otra jovencita que hace muchos siglos prefirió la muerte antes que faltar a la virtud de la pureza, y declaró que uno de los medios más tremendos que tiene el enemigo de las almas para corromper a la juventud es el de las malas lecturas y el del cine corruptor. El cardenal Salotti, que estudió muy bien la vida de esta jovencita, declaró: «María Goretti era tan virtuosa que, aunque no hubiera sido mártir, habría merecido ser declarada santa». María Goretti era una muchacha soltera que conocía el valor del matrimonio y de las relaciones sexuales. Sabía que la complementariedad de los sexos se manifiesta plenamente en el acto sexual, en el cual el hombre y la mujer se unen íntima y totalmente en alma y cuerpo por el amor que existe entre ellos. Entendía que el acto sexual solo puede efectuarse dentro del matrimonio, ya que es una manifestación de amor entre los esposos y para la procreación de los hijos. Los jóvenes podrán preguntarse: ¿hasta el matrimonio? Faltan miles de años. ¿Y mientras qué? Pueden aprovechar el tiempo del noviazgo para conocerse, tratarse, vivir en amistad y hacerse felices el uno al otro.
El noviazgo es una preparación para el futuro matrimonio. Debemos cuidar todo lo que vemos y escuchamos y recordar que nosotros somos personas que tenemos dignidad, inteligencia y voluntad. ¿Qué nos enseña la vida de María Goretti? La principal enseñanza es la vivencia de la virtud de la pureza, pureza de alma y cuerpo, a perdonar a nuestros enemigos, a pesar de que nos hayan causado un daño irreparable, como también lo hizo el Papa Juan Pablo II al perdonar a Ali Akka, quien tratara de asesinarlo en el año 1981. María Goretti nos enseña a ser fuertes ante situaciones difíciles, confiando siempre en Dios. Santa María Goretti, pídele a Dios que también nosotros logremos conservar la bella virtud de la pureza. Ruégale al Señor por aquellas personas que están en peligro de perder la santa virtud de la castidad, que prefiramos perder cualquier otra amistad antes que perder la amistad con Dios. Queridos amigos, es hora de despedirnos. Gracias por haberme acompañado. Soy tu anfitriona Karina Náñez y te espero en el próximo episodio. Que tengas un lindo día. ¡Hasta luego!